la que me salvaste. Oh, qué glorioso día, qué glorioso nombre.
Salvador. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Dile tú, victorioso Salvador. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Dile, no daremos gloria a nadie más, Señor. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y otra vez tú, victorioso. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste la muerte, Jesús. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Dice Isaías 53:5, que por la llaga de Jesús fuimos curados. Y no solamente físicamente, hermanos, sino también fuimos sanados mentalmente, espiritualmente, y sanó nuestra alma. Hemos sido sanados de distintas cosas. Y por la muerte y resurrección de Cristo, hoy vamos a cantar que somos sanos, dándole toda la gloria y la honra que Él merece. ¿Cuántos dicen amén? Yo soy sano por ti, Señor. Gracias por tu muerte en la cruz, Padre Santo. Bien fuerte. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Dile a Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén. Somos sanos en Jesús, iglesia. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde estás? Cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a decir: Jesús, damos gracias, Padre Santo, por tu sacrificio en la cruz, Señor, porque tú has resucitado y tú nos has amado, Señor. Levanta tus manos si tú tienes algo que darle gracias a Jesús en este año. Levanta tu voz y canta conmigo esto. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio
Resucitado. Ninguna de todas esas religiones tienen un Dios que ha resucitado al tercer día. Tienen un Dios, es el único Dios verdadero que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y intercediendo por mí. Denle un fuerte aplauso a Jesús. ¿Sabe que en 1 Corintios 15 lo vamos a buscar? Los que traigan Biblia o teléfono, búsquenlo, por favor, porque quién sé qué le pasó al proyector. Y si no traes Biblia, pues ¿para qué no trajiste Biblia? Mari, ¿no les prestas algunas Biblias? Mari, ¿no les puedes prestar a los que no trajeron Biblia? Es 1 Corintios 15. Y este 1 Corintios 15 habla de la resurrección de Jesús y de nuestra resurrección. O sea, el que Cristo haya resucitado nos da la certeza de que un día tú y yo también vamos a resucitar. Vamos a orar. Señor, en esta hora a ti te damos todo honor, toda gloria y toda alabanza. Gracias porque estás vivo, porque estás presente. Para ti toda la gloria y toda la honra, porque estás con nosotros, porque nos has dado vida nueva. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tiene su Biblia ahí? ¿Quién sabe qué me dijo Adrián? Mire, en el versículo 1 del capítulo 15, dice así. Dice, además, os declaro, hermanos, estaba hablando Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y sabe, evangelio quiere decir buenas noticias. Y Pablo nos predicó unas buenas noticias. Y no hay mejor noticia que saber que Jesús ha resucitado. Y dice, el cual recibiste y en el cual también perseveras. Yo tengo que recibir el evangelio, creerlo, pero perseverar en él, ¿verdad? Pase lo que pase, venga lo que venga,
yo voy a ser una persona que persevere creyendo en Jesús, amando a Jesús. Y dice más adelante, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creíste en vano, ¿verdad? Porque hay gente que oye el Evangelio, le gusta el Evangelio, pero la primera cosa que sucede es se va y se olvida de Cristo. Tenemos que retener la palabra que se nos ha predicado. Tenemos que perseverar en medio de lo que pase. Así es que más adelante dice, porque no, dice que si no, creíste en vano. Y luego más adelante dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y Pablo dice en Gálatas que él no lo recibió de carne ni de sangre, que él lo recibió porque Jesús se le reveló, ¿verdad? Que Jesús fue revelado a Pablo y fue la manera que él recibió el Evangelio. Y más adelante dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. O sea, dice la Biblia que lo tuvimos por herido de Dios, por azotado de Dios y abatido. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga todos hemos sido sanados. O sea, Él no murió porque su papá lo quiso sacrificar. Él murió porque Él llevaba en su cuerpo nuestros pecados. Él se sacrificó por ti y por mí. Dice, Cristo murió por nuestros pecados. Y luego dice más adelante, conforme a las Escrituras. Y luego dice, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que Jesús fue sepultado porque si Él estaba muerto tenía que ser sepultado. Él había dicho que Él iba a morir y lo habían sacrificado, había pasado una muerte espantosa, pero para los que estaban en la cruz y no morían pronto, les quebraban las piernas, pero a Él no tuvieron necesidad de eso. Jesús murió en la cruz. Yo creo que sí, los romanos acostumbraban colgar a mucha gente, pero con Jesús se ensañaron. La muerte de Jesús fue tremenda, pero llevaba el pecado de la humanidad. Llevaba tu pecado y llevaba mi pecado en esa muerte, en su cuerpo. Así es que lo hicieron pedazos, pero Jesús estuvo ahí por amor a nosotros. Y como murió ahí, murió en la cruz Jesús, ahí lo bajaron de la cruz y lo llevaron a ser sepultado. Y él en Isaías dice que en su muerte iba a estar con los ricos, porque había un hombre que prestó su tumba para que lo sepultaran ahí, y él era un hombre rico. Y se cumplía una parte de las Escrituras cuando sucedía esto. Dice, y además era una evidencia que tenían que hacer, o que se tenía que hacer su sepultura, porque muchos decían, es que cuídenlo porque se lo van a robar y luego van a decir que resucitó. Pero la verdad es que Jesús resucitó y que vive y que está entre nosotros. Y fue sepultado, pero dijo Jesús, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Así es que Él puso su vida por amor a nosotros y por amor a nosotros volvió a tomar su vida y resucitó de los muertos. Así es que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y hay quien dice que hace cuentas y dice, no fueron 3 días, pero sí fueron 3 días porque fue el viernes, el que murió, el sábado y el domingo resucitó. O sea, son los 3 días. Porque hay quien dice, no fueron 3 días. Sí fueron 3 días. O sea, no completos, pero sí fueron 3 días.
Así es que resucitó al tercer día. Y luego dice, pero para esto quería decirles que cuando Pablo dice que perseveremos, la iglesia de Corintios era una iglesia problemática. Y yo aquí anoté algunos de los problemas de esta iglesia. Era una iglesia que tenía poco entendimiento a las escrituras, aunque era una iglesia que había nacido de nuevo, nacido de nuevo en todos los aspectos, en la formación de la iglesia y en una experiencia personal con Cristo. Pero aún así, Pablo dice en Corintios que hay cristianos carnales y cristianos espirituales, ¿verdad? Los espirituales son los que buscan a Dios con todas sus fuerzas, con toda su entrega, con todo su deseo de buscarlo. Y los carnales son los que aceptan muchas cosas. La santidad es algo que les estorba. Y se dicen cristianos, pero la verdad que son cristianos carnales, ¿verdad? En esa lucha del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Así es que aquí esta iglesia tenía una lucha de divisiones, inmoralidad, y tenía una espiritualidad rara, porque hubo momentos en que Pablo los tuvo que corregir de su manera de adorar. Y por ejemplo, cuando hablaban en lenguas, todos hablaban en lenguas. Y Pablo les dijo, no hablen todos en lenguas, hablen poco a poco con espacios. Y si uno habla, el otro cállese. Y si uno habla, espere que otro interprete. Y si no, cállese. Porque dijo, si entra un inconverso, van a decir que ustedes están locos, ¿no? Entonces ellos eran así. Pero aunque era una iglesia con problemas, como todas las iglesias, a veces quisiéramos que la iglesia no hubiera un solo problema. Todos tuviéramos una coronita de una aureola de santos y que no fuéramos tan humanos, tan carnales. Pero la iglesia de Corintios tenía problemas, pero aún así con esos problemas, los hermanos de Corintios habían perseverado, ¿verdad? Ellos seguían adelante. Y yo creo que si uno se pone a pensar, no ha sido tan fácil seguir a Jesús. O sea, Jesús nos da un gozo especial, nos da una gracia especial, nos da una comunión especial con Él, pero no es tan fácil seguir a Jesús, ¿verdad? Porque a veces tu familia ya no tiene esa misma atención contigo. Hay familiares que se alejan de ti porque eres cristiano. Cuando yo me convertí, eso se usaba más. Ahora creo que la gente acepta más a los cristianos. No sé qué opinas tú. Así es que siempre van a venir cosas que quieran arrebatar esa perseverancia de nuestra vida. Así es que tenemos que tener mucho cuidado de caminar y de perseverar en el Evangelio. Es tan fácil alejarse. El mundo tiene tantos atractivos, pero es tan glorioso seguir a Jesucristo, a este Cristo que resucitó. Así es que más adelante dice la Biblia, y que apareció a Cefas, después a los 12, y sí, apareció a Pedro, y luego apareció a los 12. Y yo quisiera leer aquí en Lucas 24:36. Si alguien lo tiene, búsquelo, por favor. Y dice que primero apareció a Pedro, y yo creo que a mí se me hace impresionante que Jesús haya aparecido primero a Pedro, pero Pedro estaba muy lastimado. Pedro había dicho cosas que no debía. Le dijo, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. ¿Se acuerdan? Y cuando Pedro estaba ahí donde estaban latigueando a Jesús y donde lo estaban lastimando y lo estaban hiriendo, Pedro dijo, no, yo no le conozco. Y una mujer se acercó y le dijo, sí eres de ellos porque hablas como ellos. Y le dijo, no,
yo no soy de ellos. Negó a Jesús. ¿Se acuerdan que Jesús le había dicho antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces? Y yo creo que Jesús sabía que Pedro le iba a negar. Pedro era muy emocional, porque le dijo, Señor, yo hasta la muerte iré contigo. Y la verdad que cuando él vio la manera en que estaban latigueando a Jesús, le arrancaban las barbas, le pusieron una corona de espinas, le arrancaron su manto, lo clavaron con unos clavos en la cruz, en las manos, en los pies. Yo creo que Pedro dijo, no, pues no te sigo hasta la muerte. Pero después yo creo que cuando murió Jesús, Pedro se sentía mal. Pedro ha de haber dicho, ¿por qué dije lo que no hice? Porque a veces le prometemos muchas cosas a Dios que no hacemos. Por eso dice la Biblia que más vale no prometer, porque si no lo hacemos mejor, no prometamos a Dios nada. Y yo creo que él se sentía mal, porque ha de haber dicho, moriste por nosotros y yo te negué. Y el Señor Jesús, en ese infinito amor para cada uno de nosotros, yo creo que se le apareció a Pedro para consolarlo. ¿Se acuerdan que después le dijo, ¿me amas, Pedro? Y Pedro le decía, sí, Señor, te amo. Y le volvía a decir, pues apacienta mis ovejas. Y le volvía a decir, ¿me amas, Pedro? Porque quería que le dijera a él, te amo con un amor ágape, con ese amor que tú tienes para mí. Y con ese amor, Jesús, que tú tienes y me has dado, yo voy a servir. El Señor esperaba que Pedro le dijera eso, pero Pedro le decía, sí, Señor, te amo, pero no le decía, te amo con el amor ágape. Sin embargo, el Señor, en su infinito amor, le dio una encomienda, ¿no? Primero le dijo, apacienta a mis corderos y luego a mis ovejas. Y el Señor, yo creo que se apareció a Cefas, se apareció a Pedro para consolarlo. Cuando le fallamos a Jesús, yo creo que cuando le hemos fallado a Jesús, viene algo bien feo en nuestro corazón. ¿No lo has sentido? ¿Verdad? Cuando hacemos algo que sabemos que está fuera de la voluntad de Dios, nos sentimos muy mal. Y le pedimos perdón a Dios no sé cuántas veces. Y con una vez que le pidas perdón, Él te perdona. Pero nos sentimos tan mal que le decimos varias veces, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros nos redarguye y nos hace sentir muy mal. Yo creo que Pedro se sentía tan mal que en el gran amor de Jesús para la humanidad, al primero que visitó fue a Cefas. Y dice más adelante, y después dice que a los 12, aquí en 1 Corintios 15, dice, y apareció a Cefas y después a los 12. Y hay quien ha dicho, ¿cómo que los 12 si solo eran ya 11? Pero era una manera de llamarles. O sea, como habían sido 12, la manera de llamarles a ellos era los 12. Entonces después aparece a los 11, pero que les llaman los 12. Y en el capítulo 24, a ver, en Lucas 24, versículo 36, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y increíble, porque el lugar donde ellos estaban reunidos, donde los apóstoles estaban reunidos, ellos estaban muertos de miedo. Ellos temían que les hicieran lo mismo que le habían hecho a Jesús. Tenían puertas cerradas, ventanas cerradas, y ellos estaban ahí con mucho temor. ¿Usted ha sentido algún día de esos temores bien feos? ¿Verdad? Que uno dice, no puede ser, ¿verdad? Porque se siente horrible temer. Y yo imagínate que ante el temor de la muerte, los discípulos tenían bien cerrado el lugar, pero Jesús se había levantado con un cuerpo glorificado que podía traspasar paredes. Así va a ser el cuerpo nuestro en la resurrección. Así es que Jesús había entrado a ese lugar y estaba hablando con los discípulos. Dice, entonces, espantados y atemorizados,
pensaron que veían un espíritu, porque han de haber dicho quién le abrió, cómo entró, y él les estaba hablando, y Jesús les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo que comer? Así es que, ¿sabe qué? Aquí aprendemos algo, que en el cielo vamos a comer para los comelones, les va a caer re bien, ¿verdad? En el cielo vamos a comer. Dice que Él, en las bodas del Cordero, Él nos sentará a la mesa y nos servirá. Yo no sé qué se come en el cielo, pero yo creo que va a ser muy rico. Porque el Señor y Jesús tenía hambre y les dijo. Entonces, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo que comer? Y entonces le dijeron, parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó, comió delante de ellos. Así es que Jesús tomó el pez asado y el panal de miel y lo comió. Y así es que eso nos da la seguridad de que sí vamos a tener un cuerpo glorificado, pero vamos a tener un cuerpo donde se coma, un cuerpo que sienta. Qué bien, ¿verdad? ¿Quién dijo? ¿Anita? Bueno. Y vamos a comer muy, muy bien en el cielo. Y luego les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando ahí con vosotros, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Porque en los salmos, en los profetas y en la ley de Moisés estaba escrito que el Cristo iba a padecer, pero que iba a resucitar al tercer día. Y Jesús dijo, derribar este templo y en 3 días lo reedificaré, ¿verdad? Y ellos se escandalizaron. Un templo que habían pasado tanto tiempo en hacerlo, ahora él decía que lo derribaran y que en 3 días él lo iba a reedificar. Pero él hablaba del templo de su vida, de su cuerpo. Y los discípulos no entendían, ¿verdad? Pero les dijo, pues esto era lo que estaba escrito en Moisés y en los profetas. Y así, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y sabe que la palabra de Dios es bellísima, pero cuando Él nos abre el entendimiento para comprenderlas, es completamente diferente. Nunca he leído la Biblia así mucho tiempo y es como si comieras un manjar delicioso. Te sientes tan restaurado, tan protegido, tan animado. La palabra es eso, ¿verdad? Las escrituras son esas. Y que Dios nos abra el entendimiento para comprender cada una de las partes de su palabra. Y dice más adelante, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Así es que, como diciéndoles, no se preocupen, no se asusten, estaba escrito y ya he resucitado. Así es que hay quien dice que nadie puede ver a Jesús. Y yo digo que uno sí puede ver a Jesús, porque Jesús está vivo y tiene un cuerpo glorificado. Y si Jesús se le apareció a los discípulos, también se te puede aparecer a ti o a mí. También puede estar ahí como sentimos su maravillosa presencia, tan cercana a nosotros, viviendo en nosotros. Nuestro Cristo ha resucitado. Sabe que los corintios tenían un problema y por eso Pablo les aclaraba todo esto. Los corintios sí creían en la resurrección de Jesús, pero no creían en la resurrección de ellos. Creían que Jesús había resucitado, pero no creían que su iglesia iba a resucitar. Y entonces Pablo les empieza a explicar
que nosotros también vamos a resucitar. Porque más adelante dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y volvemos a Corintios 15, y dice más adelante que después apareció, dice que después apareció a Cefas, y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales algunos viven y otros ya están muertos o duermen. ¿Sabe que? Y uno dice, pero ¿cómo pudo haber sido eso? Porque el Señor les dijo, digan a mis hermanos que voy a Galilea y que ahí nos vamos a ver. Pero yo creo que el que Cristo haya resucitado, ¿creen que se quedó entre ellos? Yo creo que se empezó a correr por todos lados. Empezó a decirse, Jesús resucitó, Jesús murió por nosotros, pero ha resucitado, su tumba está vacía. Por eso los que lo habían crucificado temían tanto que realmente él fuera a resucitar, porque sí iba a ser un gran escándalo. Y entonces cuando dice que se le apareció a 500, yo creo que porque todos estos habían ido a Galilea buscando realmente que Jesús se iba a aparecer a ellos. Y Jesús se apareció a 500. Es bien evidente o bien importante el testimonio de la gente, ¿verdad? Y entonces aquí hay un testimonio de muchas gentes que vieron a Jesús aparecido, a Jesús levantado de los muertos. Y dice, y después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y ya vimos que apareció a todos los apóstoles, y Jacobo seguramente Santiago, que era su hermano. Y cuando aparece a su hermano, porque como que sus hermanos de Jesús no creían mucho en él, pero yo creo que cuando se aparece a su hermano, va y seguramente les cuenta a todos sus hermanos, Jesús resucitó, Jesús es el Cristo, Jesús es el Mesías esperado. Entonces también toda su familia se convirtió y toda su familia le siguió. Así es que apareció también a Jacobo, y dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y cuando Pablo dice como un abortivo, dice como alguien que nació después de muchos, ¿verdad? Porque Pablo no estuvo con Jesús, no fue de los apóstoles. Sin embargo, cuando Pablo iba camino a Damasco y él prendía a los cristianos, los mataban y los entregaba a la cárcel, Jesús se le apareció y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra un aguijón. Y Pablo le dijo, sí, Jesús, ¿qué quieres que haga? Y se rindió ante Jesús. Y Jesús se le apareció a Pablo. El Jesús que se le apareció a Pablo también se te puede aparecer a ti. Y también sigue llamando. Y también sigue enseñándonos grandes cosas. Así es que dice más adelante, Pablo dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Yo creo que a Pablo, con todo y que ahora servía a Dios, y con todo y que Jesús había resucitado, me imagino que a Pablo le dolía todavía lo que había hecho, ¿verdad? Decía, ahora pertenezco a los apóstoles, pero un día yo perseguí a los cristianos. Los vestidos de Esteban, cuando fue muerto, los echaron a los pies de Pablo. Pablo estuvo presente en la muerte de Esteban. Y yo creo que le dolía a Pablo porque dijo, pues se apareció a mí, aunque yo perseguía a los cristianos. Y yo entiendo algo aquí, a veces nosotros
gozamos de la vida de Cristo bien y le agradecemos a Dios todo lo que ha hecho, pero nos duele lo que hicimos antes, ¿verdad? Y a veces le decimos, yo le he dicho, Jesús, ya sé que tú me perdonaste, ya sé que tu sangre tiene poder para cambiar mi vida, tuvo y tiene poder para hacerme una persona que ha nacido de nuevo, pero aún así me duele haber hecho algo que era en contra de ti. Y a Pablo le seguía doliendo haber hecho algo que era en contra de Dios, estando consciente de que era un apóstol de Jesucristo y que Jesús lo había llamado. Pero cuando él dice esto, yo me imagino que él decía, pues no merecía yo esto, pero Dios me lo dio. Así es que dice más adelante, Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, aunque él ahora había tomado un lugar predominante ante todos los apóstoles, él entendía que por la gracia de Dios, gracia es un favor inmerecido. La gracia es la que obra en nosotros para seguir adelante. La gracia es algo que nos lleva a un servicio, a un agradecimiento con Dios. La gracia, no crean que la gracia es una oportunidad para pecar, como piensan en algún lado. Pues vivimos en la gracia. Tú pecas, le pides perdón a Dios y bueno, Él te perdona. Tener ese cinismo, esa es una desgracia, no es gracia, ¿verdad? La gracia es el poder de Dios que viene sobre nosotros para que le sigamos, para que le sirvamos, para que le amemos, para que vivamos en santidad. Esa es gracia. Y por eso Pablo dice, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Si Pablo no se gloriaba de lo que es o de lo que era, ¿quiénes somos nosotros para gloriarnos de lo que somos? Yo creo que muchos quedamos muy abajo de Pablo. Por Cristo, pues Él nos bendice y su gracia también está con nosotros. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sí, Pablo había trabajado tremendamente, había sufrido también, lo habían azotado, lo habían querido matar, lo habían perseguido también, pero por la gracia de Dios, él estaba ahí. Sabe que la gracia de Dios nos sostiene en la vida cristiana. Porque dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sabe que la gracia de Dios nos da dones espirituales para el servicio. La gracia de Dios nos da dones para saber, pues, no sé, no recuerdo la palabra, para discernir, para saber sobrenaturalmente, ¿no? Para actuar en muchas ocasiones sobrenaturalmente, para que la gente sane sobrenaturalmente. La gracia de Dios nos llena de dones espirituales. Y Pablo decía, no yo, sino la gracia de Dios. O sea, no somos nosotros, es la gracia de Dios la que nos ayuda a servirle como Él merece. La gracia de Dios nos sostiene para ser verdaderos cristianos. La gracia de Dios, ese favor inmerecido. Un hermano dijo, mira, los cristianos tenemos una gracia especial. Si tú llegas a un lugar y hay una cola enorme, de alguna manera alguien te encuentra y te pasa para adelante. Si tienes algún problema, Dios permite que haya muchos que te ayuden. O sea, es la gracia de Dios a favor de nosotros, hermanos. La tuvo Pablo y la tenemos también nosotros. Y por su gracia estamos aquí. Es la gracia de Dios que nos sostiene para seguir caminando como cristianos. Es la gracia de Dios la que nos ayuda para hacer cambios radicales en nuestra mente y en nuestro corazón.
Si tú volteas la cara a lo que tú eras antes, no queda nada de lo que tú eras, ¿o no? Vamos teniendo cambios tan radicales, su gracia nos va llevando de la mano, nos va alentando cada día. Así es que dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. No me salté. Bueno, ese cachito. No ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y un hermano dice, si alguno dice que Cristo no resucitó, por favor, no se llame hermano. Porque los que hemos sido salvos y Jesús ha alcanzado nuestra vida, declaramos que Cristo resucitó, que Él está vivo y hace transformaciones en nosotros y favores y misericordias grandes cada día. Y luego Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Porque la columna de la iglesia es la resurrección de Jesús, ¿verdad? Y bajo esa resurrección de Jesús nosotros predicamos, nosotros creemos, nosotros caminamos. Así es que dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y sabe que hay gente que se toma de estos versículos y dice, Cristo no resucitó. Pero Pablo está diciendo, si los muertos no resucitan, como dando a entender, no entiendas eso es una mentira. Jesús resucitó y nosotros vamos a resucitar un día, en un cuerpo también incorruptible, ¿verdad? Dice la Biblia cuando se toque la final trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes para ir a encontrarnos con el Señor. ¿Qué le parece? Vamos a tener un cuerpo glorificado. No sé qué va a pasar, pero tu cuerpo material, este cuerpo que tenemos, va a ser transformado. Y no va a tener que levantarse las láminas del techo si viniera ahora por nosotros. Vamos a traspasar las láminas y vamos a ir a alcanzar al Señor en las nubes. Y estaremos siempre con el Señor. Así es que nuestro Dios Todopoderoso ha resucitado. Dice que si Jesús no hubiera resucitado, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Porque si Jesús no hubiera resucitado y nosotros predicamos que hay un Cristo que transforma, que hay un Cristo que viene por nosotros, pues entonces la gente podría tener lástima de nosotros. Pero la verdad que no es así, porque nuestro Cristo ha resucitado. Dice Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y primicias es lo primero que tú traes tuyo para con Dios. Él fue las primicias de todos los que durmieron. Y Él es las primicias de nosotros. Jesús resucitó, yo también voy a resucitar. Tú también vas a resucitar. Sabes que un día los cristianos vamos a estar ante el juicio del trono blanco. Y no va a ser para juzgarnos, porque Jesús ha ganado la victoria para nosotros, sino va a ser para galardones. Según lo que tú hayas trabajado, Dios te va a dar galardones por tu trabajo, por tu servicio. Y yo he pensado, qué tremendo cuando lleguemos al cielo, pasen mucho, a muchos les den galardones y a ti te digan, pues no te tocó nada.
porque no hacías nada, ¿verdad? Así es que hay que servir a Dios, hermanos. Y dice la Biblia en el versículo 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios el Padre y cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho o que será destruido es la muerte. ¿Y sabe qué? Que tú y yo, ese postrer enemigo ya ha sido deshecho para nosotros. Porque nosotros vamos a pasar de vida a vida. Cuando tú o yo nos muramos, no te preocupes, hermano. Nos vamos a ir con el Señor. Solo va a salir tu espíritu con tu alma y te vas a ir al cielo y vas a ver al Señor. Yo estoy segura de eso. Hace unos meses casi, yo estaba segura que ya me moría. Y cuando yo sabía que ya era lo último, era el tercer infarto, tenía alucinaciones, ya no me podía mover, era tremendo, yo sabía que ya me iba con el Señor. Y empecé a experimentar una paz sobrenatural increíble. No crean que me dio miedo, al contrario. Yo decía, ¿y esta paz tan grande qué me la está dando? Y dije, es que ya me voy. Y entonces tenía un gozo y una alegría. Experimenté, si no vi, pero en mi ser experimenté esa vida de resurrección. En mi ser experimenté el pasar de vida a vida. Y tenía mucha alegría. Me iba a encontrar con mis seres queridos allá arriba, con los que se me habían adelantado y yo había amado tanto. Y estaba gozosa. Y yo decía, tengo una paz sobrenatural. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz estaba conmigo de una manera tan especial. Y yo creí que ese día ya me iba. Resulta que no me fui y aquí estoy. Pero Jesús ha resucitado. Nosotros vamos a pasar de vida a vida. Porque aquí dice bien claro, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesús vino a destruir la muerte para su iglesia, para todos los que estamos en él. No vas a morir, no voy a morir. No vamos a tener el temor de la muerte. Al contrario, vamos a tener la seguridad de una vida más bella y diferente. Y un paraíso increíble. No, yo no lo vi, lo sentí. ¿Tú has sentido a veces esas emociones internas que te embargan todo el cuerpo? Yo sentí todo eso. Yo sentí que ya me iba, yo sentí que iba a estar llena de alegría. Yo sentí, en ningún momento dije, me voy a morir. Yo dije, ya me voy. Solo ya me iba de aquí. Iba a encontrarme en el paraíso con todos mis seres queridos que están vivos allá arriba, con todos los que se han adelantado y que han conocido a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Así es que todas las cosas han sido sujetadas debajo de los pies de Cristo. Y luego yo quisiera saltarme porque no voy a terminar nunca. Dice, aquí os digo un misterio. No todos, estamos en el versículo 51 del capítulo 15. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Así es que como Cristo resucitó, tú y yo vamos a resucitar un día. Tú y yo vamos a ser transformados. No, yo creo que no se te van a quitar años, pero sí arrugas, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que cuando me dijeron, se te fue la boca de lado,
el ojo no lo podía cerrar y la nariz y toda esta parte de aquí se me había deformado. Y no dije, tráiganme un espejo, dije, ay, en el cielo me compongo. Así es que no hay problema, no te preocupes mucho, en el cielo nos componemos, vamos a ser transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Si ya estamos muertos, la tumba se va a abrir y dice que van a estar vacías las tumbas para que todos se den cuenta que vino Jesús por su iglesia. Porque si las tumbas no se abrieran, la gente no lo creería, ¿verdad? Pero las tumbas se van a abrir y los muertos se van a levantar con un cuerpo glorificado. Y tú y yo vamos a ser transformados en el aire. Te pones un momento a pensar, ¿qué va a ser eso? Nos vamos a ver en el aire. A mí se me hace emocionantísimo, ¿no lo has pensado? O sea, Jesús en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la final trompeta, va a descender en las nubes y nosotros vamos a ser raptados al cielo, transformados, llevados al cielo. Y en el camino nos vamos a ver. Yo creo que vamos a decir, hola, ya nos vamos, ¿verdad? No vamos a sufrir por los que se quedan, porque el Señor nos va a llenar de una felicidad especial, entendiendo que los que se quedan van a tener una oportunidad, seguramente en la gran tribulación, pero la tendrán, ¿verdad? Los que se quedan seguramente van a sufrir mucho, pero la van a tener nuevamente. Así es que, hermanos, vivamos en esa esperanza. Yo siempre he escuchado que el Señor viene pronto, pero jamás había escuchado tanto que el Señor viene pronto. Todos los pastores, la Iglesia de Jesucristo está diciendo que todo lo que está sucediendo es clave para entender que la venida de nuestro Señor Jesucristo por su Iglesia está bien cercana, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que nos hemos quedado, seremos arrebatados en las nubes e iremos a estar siempre con el Señor. ¿Qué le parece? Esto es maravilloso. Nuestro Cristo resucitado también nos va a resucitar a nosotros. Y luego dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Y luego dice más adelante, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está? Cristo Jesús venció a la muerte. Cristo Jesús sufrió por nosotros. Cristo Jesús nos justificó. Cristo Jesús es soberano, es eterno, es maravilloso, es nuestro Dios y ha resucitado y tú y yo resucitaremos un día. Y iremos ahí a alcanzar a Jesús en el aire. Y yo creo que ese es el gozo de ser cristianos. Esa es la alegría de vivir una vida cristiana. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro? Dice la Biblia, tu aguijón. ¿Y dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque tenemos la victoria, porque somos cristianos, porque su espíritu vivifica nuestro cuerpo mortal. Dice que si el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti, el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos va a vivificar tu cuerpo mortal. Le va a dar vida a tu cuerpo mortal. Y yo lo sé.
Y yo creo que muchos hemos experimentado. Cuando nos hemos sentido tan mal, el Espíritu de Dios está ahí para consolarnos, ayudarnos, alentarnos y levantarnos. No solo estamos esperando la resurrección de entre los muertos o el rapto de la iglesia. El Espíritu Santo que mora en nosotros es nuestro consejero, nuestro compañero. Nos ha tomado de la mano y camina con nosotros para llevarnos a un final feliz, para llevarnos a donde Él quiere que lleguemos. ¿Sabe qué? Un día el Señor me dijo, te he amado con el amor eterno y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Nuestro Jesús nos ama con amor eterno. Él te ama desde antes de la fundación del mundo y tú ya estabas en su mente. Él ya sabía que tú ibas a venir a esta tierra. ¿Sabe qué? En este tiempo Dios quiere usar nuestra vida para predicar el Evangelio, para decirle a la gente que hay algo nuevo, diferente, que en medio de tanto sufrimiento hay un Cristo que toma tu mano y te sostiene. Pablo dijo, a ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido. Y yo entiendo que es a ver si yo me logro tomar de la otra mano, porque ya hay una mano que me tomó. ¿Verdad? La mano de Jesús ya me tomó. Ahora tómate tú de la otra mano. Perseveremos, hermanos. Van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles. A veces ni siquiera vas a entender por qué te pasa algo, pero Jesús está contigo. Su Espíritu Santo te ministra. Su amor no te deja. Si tú algún día has creído que nadie te ama, pues satúrate del amor de Cristo, porque Él sí que te ama. Él dio su vida por ti y Él resucitó para darnos una resurrección dentro de los muertos. Tenemos un Cristo vivo, un Cristo que puede estar tan cercano a ti, un Cristo que lo puedes ver si Él quiere pararse enfrente de ti. Así es que, hermanos, sigamos adelante, sigamos adelante. Dice un misionero que fue a donde hay a la India, y dice que él fue con su esposa y con sus hijos, y que él predicaba y los hindús lo único que hacían era añadir a Cristo al montón de sus ídolos. Y él, desilusionado, dijo, yo me regreso. Estamos aquí y no hago nada. Ellos no cambian. Y se regresó. Y dice que un día estaba acostado, tan triste, no hice nada. Me pagaron un dinero para que yo estuviera en la India. Solo tomaron a Jesús y lo añadieron a su montón de dioses. Y él estaba muy triste. Dice que se había quedado en cama y no podía pararse. Estaba muy, muy triste. Se había regresado con su esposa y con sus hijos. Y decía, ¿y ahora qué más? O sea, ¿qué voy a hacer? Si lo que yo tengo es un llamado a las misiones, pero si Dios no me usa, pues ¿a qué voy? Y dice que cuando él estaba en esa cama, abrió los ojos y vio a Jesús parado a un lado de él. Y le dijo, Jesús, ve, yo voy a estar contigo. Y él se regresó, se paró, le dijo a la esposa, nos vamos otra vez a la India. Y la esposa dijo, pues vámonos. Se fueron. Y dice que entonces, cuando él predicaba, los montones de ídolos los llevaban para quemarlos y el único que reinaba era Jesucristo. Hermanos, levantémonos a servir a Dios. Yo no sé cuánto tiempo me dejó de vida, pero le he dicho, te voy a servir este tiempo. Voy a aclarar y voy a decir que eres el Dios bueno, maravilloso, misericordioso. ¿Estamos esperando la resurrección de entre los muertos o estamos esperando su venida? Vamos a ser transformados, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado
Seremos arrebatados para alcanzar al Señor en las nubes. Vamos a ser transformados y estaremos siempre con el Señor. Que Dios le bendiga. Que esta predicación te haya servido para entender el Dios que tienes, tu futuro. A veces decimos, ¿cuál será mi futuro? Tu futuro es glorioso porque Dios está contigo. No te asustes de lo porvenir. Si tú te acercas a Jesús, tu futuro será glorioso. Vas a aprender que la gloria de Dios puede vivir entre nosotros. Que Dios les bendiga.